¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Una Pausa y Seguimos. Hoy estuvimos conversando con Consuelo Estadela. Ella es terapeuta ocupacional, tiene una larga trayectoria en el trabajo con personas mayores enfocada en el área de salud mental. Se ha dedicado tanto a la intervención clínica como también a la investigación en esta área y también es creadora de un podcast llamado Sembrando Diálogos. Así es que te doy la bienvenida, muchas gracias por estar acá. Y bueno, sabemos que hablar de salud mental muchas veces puede ser muy sensible y por eso dejamos a todas las personas invitadas a que si están cursando por algún momento difícil o están con algún familiar que está en una situación de crisis de salud mental, no duden en llamar al 600-360-777 o también al asterisco 4141, que son líneas telefónicas del Ministerio de Salud, quienes prestan atenciones gratuitas las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Así es que si estás cursando por algún momento difícil, siempre recuerda que la opción es pedir ayuda. Bueno, para partir desde tu experiencia, ¿por qué es importante hablar de salud mental y qué impacto tiene esto en el tiempo y también en la sociedad? Bueno, primero que todo agradecer la invitación, la verdad es que estoy feliz de acompañarte en este espacio, también a saludar a la gente que nos escucha hoy, bueno, y en el momento en que en realidad nos oiga. Y en relación a tu pregunta, pucha, la salud mental es un tema, yo creo, muy relevante para todo el mundo. Yo creo que por muchos años las temáticas de salud mental quedaron un poco relegadas a otros espacios de la salud, como que se daba mucho énfasis a la salud física, que por supuesto es muy importante, ¿cierto? A las distintas temáticas de salud, pero la salud mental quedaba un poco como en el margen, Claro. ¿sí? Como poco visibilizada. A propósito de la pandemia, como que vino como un boom respecto a hablar de los problemas de salud mental, porque estuvimos en una situación muy límite. Entonces, de pronto, este tema de salud mental que estaba como bien, como voy a decir, en el borde, de pronto tomó preponderancia. Y creo que desde ese momento hasta ahora se ha tomado recién como conciencia de la relevancia que tiene hablar de la salud mental, que uno siempre la tiende a pensar desde como la enfermedad, un Claro. problema para dormir, la ansiedad, las adicciones u otros temas. Sin embargo, la salud mental tiene que ver con el bienestar que experimentamos todos, la satisfacción, ¿cierto? El bienestar general respecto a las cosas que podemos hacer en la vida. Entonces tiene que ver como con elementos que lo que buscan es que nosotros tengamos la capacidad de adaptarnos a lo que la vida nos solicita para vivir, ¿cierto? Y poder responder con nuestras habilidades satisfactoriamente a esa, voy a decir, solicitud de la vida. Y yo creo que la salud mental, por lo mismo, es importante porque no está separada del resto de la vida. Ocurre en la vida cotidiana, en el Ujú. trabajo, en el colegio, en la casa cuando estoy haciendo el aseo, no sé, cuando tengo que resolver un problema con alguien, con mi Mm. pareja. La salud mental está en todo, forma parte de todo. Entonces creo que hablar de la salud mental es importante porque es inherente a lo que necesitamos para el bienestar y también es importante porque a medida que van apareciendo diversas, como voy a decir, circunstancias en la vida, en cualquier etapa del ciclo vital, vejez, infancia, adolescencia, adultez, nos vamos a estar siempre vistos como enfrentados, voy a decir, a circunstancias que son adversas. Po. Claro. Y a veces vamos a sentir que podemos hacernos cargo de eso y a veces no. Y cuando eso pasa, que sentimos que no y que nuestras habilidades como que faltan, hay dos opciones. Busco una manera como de sobrepasar a eso o si no, empieza a pasar lo que nosotros llamamos en salud mental estas conductas desadaptativas, es decir, cuando no soy capaz con mis herramientas de responder como se esperaría que yo pudiera frente a una adversidad de la vida. Y eso, por supuesto, genera un montón de dificultades en la persona que lo experimenta. Por eso es tan importante a lo largo del tiempo, ¿cierto? Detectar cuando estamos efectivamente enfrentados a una situación que está poniendo como en, voy a decir, como en tirantes, por decirlo de alguna manera, nuestra salud mental. Mm. Y por supuesto que esto que yo lo hablo en forma individual,
también ocurre de manera colectiva. Y eso tiene relación con cómo construimos la sociedad, que es un poco como la segunda parte de tu pregunta. ¿Es importante la salud mental a nivel social? Por supuesto, porque es lo que nos permite convivir bien con otros. Entonces, la salud mental es vital. Es como la base, o una de las bases, o uno de los pilares en lo que se sustenta la vida en comunidad. Y muchas veces se ve invisibilizado, pues porque no es algo que podamos ver, como pasa con algunas enfermedades físicas o algunas condiciones físicas. Entonces de hecho sí, como que pensando un poco en eso, es bien interesante lo que pasa respecto a salud física y salud mental. Porque, por ejemplo, si una persona ve a otra con el pie, no sé, fracturado, con un yeso, uno tiende, le da la pasada, ¿cierto? Claro. Le ofrece el asiento, ciertos cuidados. Pero cuando yo estoy deprimido, estoy triste, estoy en un duelo, eso, claro, yo lo puedo ver en la cara de la persona, tal vez está más ojerosa, tal vez más delgado, tal vez como con una cara distinta, pero a lo mejor alguien que nunca me ha visto, que no me conoce, que me vio en la calle recién, no tiene cómo saber, ¿no es cierto?, que a mí me está pasando algo. Y como no se ve, como bien dices tú, uno tiende a pensar que como que es algo como discrecional, en el sentido de que pareciera ser que no es tan importante, porque como no lo veo, pero si igual puede trabajar, o que si igual puede ir a ver al amigo, no sé qué, igual puede dormir. Pero nosotros no tenemos los mismos cuidados, comunitariamente hablando, cuando se tratan de temas de salud mental versus la salud física. Es justamente lo que pasa cuando, por ejemplo, yo voy en el transporte público, donde a veces miro soy muy observadora igual en ese sentido, como la carita de las personas, voy viendo también ciertas actitudes, ¿cierto? No sé, claro, cuando hay como conflicto, como la reacción que tienen algunas personas, o la forma de pedir el asiento, bueno, hay muchas cosas que uno ve a diario, sobre todo antes que usaba mucho el transporte público, pero ahí igual falta lo que dices tú, como esta, no sé si más compasión comunitaria, de saber que hay otra persona que igual lo puede estar pasando mal, que incluso sabemos que también en el transporte público han ocurrido, ¿cierto?, algunas situaciones complejas con respecto a crisis en salud mental. Entonces, desde ahí también, como bien dices tú, es algo que no se ve, pero que sería muy importante tenerlo presente en el día a día, de que hay personas que no están pasando situaciones fáciles, ya desde problemas económicos, ya que eso igual es importante en la actualidad, el tema de no tener un trabajo con las condiciones laborales que una persona pudiera estar como tranquila de cierta forma, ya el compartir también con la familia, como que hay un sinfín de cosas que llevan a las personas a estar, como dices tú, por situaciones adversas, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa, mirándolo desde esa línea, aquellas personas que no se logran adaptar, como cuáles serían como las señales o también qué podemos hacer en esas situaciones? Yo creo que ahí es súper interesante porque creo que, por una parte, todas las personas vamos a vivir situaciones adversas. Eso es como que yo creo que todos en algún momento de la vida nos vamos a enfrentar a la pérdida de algún ser querido, a la pérdida de un trabajo, tal vez a un problema económico, a una enfermedad. Yo creo que no existe, o yo no conozco, a alguien que no haya vivido al menos una vez en su vida algo de todo eso. Es parte de. Es parte de. Ahora bien, yo creo que aún siendo parte de eso, creo que es súper importante poder visualizar, ¿ya?, cómo las personas pueden enfrentar esta situación. Y yo creo que ahí hay que partir como de una pequeña premisa, y es que las personas no siempre están como conscientes de su propia salud mental, de cómo se están sintiendo respecto a las cosas. Y eso tiene que ver que vivimos en una sociedad que no nos da ese espacio, que nos obliga siempre a estar produciendo, que tú tienes que cumplir con la meta no sé qué, que lo que se espera de ti, como todo este tema de la expectativa social, que genera mucha presión en las personas y que hace que efectivamente como que uno diga, no, si yo tengo que hacerlo igual, no, si cómo no voy a poder, como que pareciera que estar pasando por una situación distinta fuera algo como malo. Y ojalá que nadie se entere que lo estoy pasando mal. Y ahí tenemos un pequeño problema. Ahora bien,
nosotros efectivamente va a llegar un momento en que podemos estar viviendo estas experiencias y con ciertas herramientas personales, partiendo por reconocer que me pasa algo, hasta pedir ayuda, a lo mejor voy a poder enfrentar esta situación. Pero hay gente que de pronto no tiene buenas redes de apoyo, tiene experiencias a lo mejor traumáticas a lo largo de la vida, ciertas adversidades familiares, a lo mejor puede tener efectivamente problemas económicos importantes u otras situaciones que van como sumándose, porque yo creo que eso también es importante decirlo. A veces el problema de salud mental es un cúmulo de situaciones que la persona ha venido como arrastrando, que en un momento como que ya es como la gota que rebalsa el vaso y ahí como que queda como la gran embarra. Ahora bien, sí creo que todos podemos y vamos a tener gatillantes, pero también tenemos situaciones de riesgo. Yo creo que nuestras situaciones de riesgo tienen que ver con esto que hemos hablado, como con las situaciones de la vida, con cómo hemos ido viviendo ciertas experiencias, las oportunidades que hemos tenido de desarrollarnos personalmente, los contextos en los que hemos crecido, que son cosas que no podemos cambiar. Pero los gatillantes siempre son elementos que ocurren y que en el fondo nos ponen en esa tensión que puede efectivamente llevarnos a una situación más crítica. Perder el trabajo, repetir de curso, muera un familiar, una enfermedad grave, de pronto una enfermedad que genere mucho dolor físico, problemas importantes económicos, desastres naturales. La gente tampoco piensa mucho en eso. Nosotros somos un país donde tenemos temblores, maremotos, tenemos Incendios volcanes, forestales también. incendios forestales. O sea, Ujú. eso también genera un impacto en la salud mental comunitaria y personal. Y genera mucho trauma también. Entonces, todos esos pueden ser gatillantes. Entonces, uno, ¿qué es lo que debe o debería, creo yo, mirar como las señales de alarma, los cambios de conducta? Yo creo que una persona que históricamente ha sido siempre de una forma y de pronto tiene un cambio sustancial, al menos hay que como decir que algo pasa, al menos, ya sea porque está perdiendo en problemas para dormir o de pronto está más ansioso que de costumbre, ya sea que está comiendo más, que se mueve más o que está hablando más rápido, que está haciendo más cosas. O al contrario, una persona que antes hacía muchas cosas y que ahora está como más pasivo, con menos ganas de interactuar con otros, de salir. También eso es importante. O de pronto una persona que te dice, estoy muy cansada, duermo y siento que sigo cansado, como que no me logro reponer, alerta. Por ejemplo, los niños, niños que empiezan a bajar el rendimiento escolar, que empiezan a ir peor en las notas, que se empiezan como a involucrar en situaciones como de peleas o cosas como de interacción con otros compañeros que puedan ser un poco más dificultosas. Las peleas con las parejas, por ejemplo, en parejas que a lo mejor siempre anduvieron muy bien y que de pronto empezó a haber como un como torbellino de discusiones que no se entiende muy bien cuál es la causa. Entonces hay como distintas señales que uno sumándolas, como en estas imágenes, no sé, Cami, si te acordáis cuando uno era chica, que uno tenía estos como dibujos que eran como sigue los puntitos y así hay una imagen. Ya, en salud mental es un poco lo mismo. Uno empieza como a seguir ¿cómo se llama? Los puntitos que serían estos como pequeños síntomas y cuando lo empiezas a seguir, empiezas a darte cuenta que hay algo más grande. Ya en salud mental yo creo que eso es lo que más pasa. Yo creo que tú también lo debes haber visto en tu práctica clínica. Uno como terapeuta de repente ve a alguien por un área, pero empieza como a preguntar y empieza a salir como otra situación que a veces no se había visto. No sé si a ti te ha pasado, Sí. pero creo que eso es bien común. Sí, es bien común. Ahora creo que eh, como una de las quizás dificultades que Mm, uno podría tener es que me pasa que siento que las personas están muy desconectadas de los demás, como del sí. otro. Entonces a veces esas señales de alerta muchas veces la gente no la ve, incluso esta familia que está cerca a veces no se da cuenta de esos cambios que son Mm, como a veces sutiles, a veces son más notorios, pero pasa a veces eso, como me ha pasado, o sea, desde la experiencia, muchas familias me han dicho, pero es que nunca lo vi venir, nunca me imaginé. O mm, sea, yo sabía que estaba cansado, por ejemplo, pero pensé que podía ser por esto,
pero nunca se le da como la relación de esos quizás señales de alerta a que pudiese ser algo mayor, quizás incluso estar cursando por una depresión, ¿cierto? Que esa depresión sabemos que si sigue avanzando, si no son tratadas o son ya depresiones mayores, puede desencadenar incluso hasta De la muerte por la suicidio. muerte por suicidio. Y eso Mm, también es un tema que hay que hablar con harta sensibilidad y con harta responsabilidad también, sobre mm, todo siempre como desde la prevención, mm. ¿cierto? El suicidio sabemos que no es porque las personas de cierta forma quieran dejar de vivir. Ya eso está como estudiado, que es más bien porque hay una situación adversa, ¿cierto? Que de cierta forma no encuentran como una solución. Yo creo que en general en la salud mental se da que las personas nunca piensan que el problema es salud mental. Siempre como que culpable es que trabajo mucho, es que duermo poco, es que no hago ejercicio, es que como mal, es que estoy muy cansada, es que estoy en final de mes, es que Sí, estoy al final del semestre. Como que pareciera que siempre hubiese un responsable que no tiene que ver con que tú no, en verdad, tú no cuidas tu salud mental. Si yo saliéramos ahora grabando con estas cámaras y preguntáramos abajo a la gente así como, ¿qué hace usted para cuidar su salud mental? Quedarían así como, ah, no, yo me relajo viendo tele. Que es verdad, uno se relaja, pero eso realmente cuida mi salud mental. Como que la gente no sabe cómo cuidar su salud mental. O sea, desde ahí para allá ya estamos mal. Por otra parte, hay mucha gente con síntomas de salud mental sin diagnóstico, mucha gente con diagnóstico sin tratamiento, mucha gente con tratamiento que no lo sigue. Entonces tenemos como aquí yo creo que como una eh, importante masa de personas que lo está pasando mal con conciencia, con poca conciencia, con conciencia pero sin posibilidad de tratamiento o lo que sea, y efectivamente eso es un problema. Ahora, yo creo que lo que tú planteas, que es súper importante, hemos perdido la capacidad de mirar al otro. O sea, de hecho, la gente que viene a edificios muchas veces no sabe ni quién es su vecino al lado. O sea, nunca lo ha visto. Lo escucha porque escucha la puerta que sale y se cierra, no sé qué, pero yo creo que no lo ha visto la cara en siglos. Y eso tiene que ver con que estamos en una forma de vida que no nos favorece la interacción con otros. mm, Y toda la interacción es a través de la pantalla, tampoco es una interacción como así, uno a uno, cara a cara, como significativa de cierta forma. como constructiva, Claro. como exacto, como de conversar con otro, preguntarle, oye, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Como, te he visto raro. No preguntamos, porque si me dice que está mal, ¿qué le digo? No, mejor no le pregunto. Como que pareciera ser que me va a decir algo que yo no voy a saber qué hacer, entonces como que mejor no sé. Ya los humanos somos bien evitativos, así que eso le puede pasar a cualquiera. Si alguien se siente identificado de lo que nos escucha, perdón. A tu cámara, a tu cámara. Esa es Perdón, tu cámara. chiquillos, perdón. Pero de verdad que eso nos pasa a muchas personas. Como nos Mm, da miedo preguntar porque no sabemos qué hacer si nos dice que sí. Como, ¿qué claro. hago si me dice que sí? Eso te iba a decir, Consu. ¿Qué podemos hacer nosotras o las personas que están mirando este episodio cuando tenemos una persona que sabemos que está con problemas en la salud mental o que no lo está pasando bien? Antes de llegar a esa respuesta, quiero como linkear esto que me acabas de preguntar con lo que estábamos hablando respecto al suicidio. Yo creo que como la crisis más importante de salud mental que alguien puede tener es una persona en crisis suicida. Y aquí yo quiero como desmitificar algo. Las personas que tienen una crisis suicida, es decir, que tienen algo de la conducta suicida, ya sea ideas, planificación, intentos o muerte por suicidio, son personas que no son valientes, no son cobardes, no son personas como que a todos les da lo mismo, que no quieren a su familia, no. Son personas en sufrimiento. Yo creo que partir desde ahí, todas las personas que tienen un tema de salud mental están sufriendo de algo. Eso es la base. Entonces, efectivamente, en lo que nos tenemos que enfocar es en prevenir, detectar tempranamente. Y lo más bueno para detectar es algo muy económico y muy entretenido, que es conversar con el otro. Y eso parte de la base de preguntar, bueno, ¿sabes qué? Te noto distinto. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Me preocupas? ¿De verdad te veo de otra manera?
Me estoy preocupado por ti. A veces ni siquiera es necesario que yo le pregunte, oye, estás pensando, no sé qué. No, a veces solo basta con que tú le muestres que para ti esa persona es importante y la persona se abre a contarte lo que pasa. Entonces yo creo que, linkeándolo con la pregunta que me acabas de hacer, yo creo que una de las primeras cosas que uno tiene que hacer cuando sabe que alguien lo está pasando mal es preguntar, ¿sabes qué? Veo que lo estás pasando mal. ¿Me quieres contar qué pasa? ¿Sientes que hay algo que yo pueda hacer por ti para ayudarte? ¿Qué necesitas que yo haga? Porque también pasa al revés, que uno, como que uno hace lo que uno cree que el otro necesita. Y yo creo que uno para poder ayudar bien, tiene que escuchar lo que el otro quiere, lo que al otro le hace sentido, no lo que me hace sentido a mí. Porque a lo mejor lo que me hace sentido a mí, a ti no. Entonces yo creo que aquí la magia está en como, voy a decir, equilibrar entre lo que yo quisiera hacer por el otro y lo que el otro también quiere que yo haga por él. Ahora alguien me podría decir, oye, Consu, pero es que yo le pregunto, por ejemplo, a mi hijo y no me dice nada. Ya, porque muchas veces los hijos, la gente más cercana, le da mucha como pena y a veces mucha vergüenza decir, ¿sabes qué? Yo estoy pensando en que me quiero hacer daño. No sé cómo decirle a otro. Porque además siento que me van a juzgar, siento que me van a tratar mal. Entonces yo creo que si yo estoy abriendo la puerta para que el otro me cuente, también mi actitud frente a lo que el otro me diga tiene que ser amable. Porque si el otro me dice, sí, en verdad me siento muy triste y puta, estoy teniendo ideas como muy oscuras, no, mi reacción no puede ser, pero ¿cómo estoy pensando así? Igual, como el típico, tienes un techo, Claro, tienes trabajo, estás estudiando, nosotros te prestamos todo el apoyo. ¿cómo vas a pensar esto? Piensa en tu Claro, mamá. claro. Como al final es como escuchamos sin juzgar. O sea, esa es como Exacto. la clave. Porque con ese ejemplo Mm. que tú dices, que tú acabas de mostrar, lo que yo le estoy traspasando es culpa. Y él ya se siente muy culpable de pensar o sentirse así. Entonces no necesita más culpa, lo que necesita es contención, es validación, es decir, me pongo en tu lugar, te entiendo, conversemos, busquemos ayuda, te ayudo a buscar ayuda, porque a veces la gente no busca ayuda porque no sabe dónde, no sabe cómo, no sabe cómo acceder. Entonces, a lo mejor mi ayuda tiene que ver con eso, con mostrarle, oye, ¿sabes qué? Aquí en tal parte puedes conseguir ayuda barata, mira, acá hay un lugar donde yo puedo llamar y recibo ayuda, como las líneas telefónicas que Ujú. tiene el Ministerio de Salud. Eh, También hay fundaciones que tienen líneas telefónicas. El pelito, porque si le Ah, haces la cosa. O no, o córrete el micrófono hacia el costado de allá, o no sé. ya, me lo corro. Disculpa por interrumpirte, que si no, Ahí. estaba mirando, estaba concentrada en el No, Facebook. está bien, está bien. Entonces, también yo puedo pedir, buscar ayuda en los canales como oficiales, pero también yo puedo buscar ayuda en fundaciones que tienen espacios de acompañamiento y apoyo. O sea, hay fundaciones que están trabajando en temáticas, por ejemplo, de diversidad sexogenérica, fundaciones que trabajan con escolares, fundaciones que trabajan con personas con trastornos de salud mental. Entonces, también uno pudiera buscar ahí ciertos acompañamientos. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es nadie debiese pasar por estas experiencias de salud mental solo. Yo creo que ahí es donde tenemos como un montón de trabajo por hacer. Eh, y quizás ahí contarles a nuestro público que nosotras con Camila, que nos conocemos hace un rato ya, e hicimos de hecho una investigación hace varios años ya, pues. E hicimos una Como el investigación así 2020. como, se nos cayó el carnet, hace como varios años, que tenía que ver efectivamente con suicidio, pero en personas mayores. Y de hecho una de las cosas que nos llamaba la atención era como qué se hacía, como para poder ayudar con estos como gatillantes, con estos como elementos como de adversidad que yo les decía como al principio del capítulo. Y la verdad es que a nivel mundial, yo creo que los distintos países han estado tratando de buscar estrategias para poder ir resolviendo, ¿cierto?, los requerimientos que cada país tiene y que también van apareciendo con el tiempo. Porque, Cami, dime si no es cierto. Nosotros en Chile hoy día tenemos un país envejecido, por ejemplo, y las familias que son más chicas. ¿Qué pasa con los cuidados, por ejemplo, de nosotros mismos cuando tengamos 60, 70 años? No hay muchas como estrategias dirigidas como a las personas mayores. ¿A eso te refieres A o...? eso me refiero, Mm, efectivamente. Y que también tenemos un déficit de familia, porque hasta ahora los cuidados mm, son siempre familiares.
Pero ¿cuánta gente que de nuestra edad, Cami, tú conoces, por ejemplo, que no tiene hijos? Muchos. Y hay muchos que no quieren tener. ¿Quién va a cuidar a esa gente? O sea, algo así de básico. Que entonces, como, creo que hay harto que pensar y hay harto que trabajar como en comunidad, porque al final este es un problema social. De hecho, dentro de esa investigación que nosotros realizamos, me llamaron la atención algunas estrategias de otros países. Por ejemplo, en Japón tenían espacios comunitarios para las personas como para prevenir la soledad y que esa soledad llevase a situaciones difíciles de salud mental. Entonces, prácticamente como que ellos buscaban generar espacios comunitarios para que estas personas pudiesen ir a compartir solamente. O también de lo que hablaste de las situaciones adversas, como en los adolescentes, en algunos países, no recuerdo el país, pero había uno que reforzaba mucho la salud mental positiva y la resiliencia, como que parte de su estrategia tenían que ver con eso, porque además igual es importante que a pesar de que las personas mayores son las que más mueren por suicidio, en los últimos años ha habido un aumento en los adolescentes de 15 a 29 años, pero aún así no superan las tasas de las personas mayores. Sí, yo creo que eso es súper importante decirlo, porque en ese rango etario que tú bien describes, la muerte por suicidio es la tercera causa de muerte en los adolescentes y adultos más jóvenes. Lo que ocurre es que las personas mayores, aunque tienen las tasas más altas, como mueren por muchas otras causas, como que no queda como tan a la vista el motivo o el porcentaje. Claro. Sin embargo, en todos los rangos etarios, las personas que más mueren por suicidio son hombres. Entonces ahí es donde uno dice, ¿cuáles son las diferencias entre los hombres y las mujeres? Acá hay un tema de género, ¿ya? Hay un tema de género importante, que es otro tema del que se habla muy poco en salud mental. Nosotros tenemos políticas que son genéricas, universales, pero no todas tienen como un fuerte enfoque de género. Sabemos que las mujeres consultan mucho más, van al médico, se toman los remedios, pero los hombres no hacen, ni se comportan igual. Yo tengo puros hermanos, entonces aquí mis hermanos van a salir a la luz. Y ellos, yo creo que van al doctor porque sus mujeres, sus esposas, sus parejas, los obligan. Como ya tenéis que irte, y los molestan tanto que al final van. Pero si ellos fueran por ellos, yo creo que no irían jamás. Y eso no solo pasa con mis hermanos, pasa con los hombres en general. Entonces, aquí hay que diseñar políticas, programas, estrategias, lineamientos que tengan una perspectiva masculina. Como engancho para que un chiquillo, un señor, una persona adulta, un hombre adulto, quiera participar de algo que es beneficioso para él a nivel colectivo. ¿Cómo hago para que participe a nivel individual? Que realmente quiera como continuar el tratamiento. Entonces, no es como tan raro pensar que como reciben menos ayuda, buscan menos ayuda, consultan mucho menos en temáticas de salud mental, sorpresa, son quienes más mueren por suicidio. Entonces, efectivamente les pasaba algo. El problema es que no logramos, o no hemos logrado aún, como llegar a esa población concreta. O sea, hay estrategias, no quiero decir que no existan, existen. Se ha hecho mucho, se ha avanzado un montón, pero todavía falta. Claro. Igual ahí hay un constructo social que tiene que ver con la masculinidad hegemónica, que de cierta forma el hombre tiene una visión, una percepción de sí, y también la sociedad mucho tiempo lo vio así como el fuerte, el que provee, el que no se puede enfermar, porque ¿cómo se va a enfermar? ¿Cachai? Si es una persona fuerte, tiene que estar bien, olvídate de expresar sus emociones, o sea, eso era algo que yo creo que en la cultura, o sea, actualmente, en la sociedad actual ya como que se está abriendo un poco más, ¿cierto? Como el expresar las emociones en los hombres, pero antes no pasaba eso. Entonces, claro, ahora vemos, antes no pasaba eso, las personas mayores también cargan con todo este constructo social o esta, quizás también dificultades para poder acceder o pedir ayuda. ¿Ya? Claro. Eso es pedir ayuda también. Y aceptarla, porque eso es lo que yo ofrecer y tampoco la aceptan. También Y también aquí hay otra cosa que igual es importante, que también lo vimos en la investigación, que, bueno, hay hombres que cuando ya están muy enfermos llegan como a las consultas, bueno, y otros nunca, prácticamente, pero
la mayoría de las personas mayores o las personas que se atienden, por ejemplo, en CESFAM, han visitado a un médico, ¿cierto? Y semana o 2 semanas después esta persona ha muerto por suicidio. Entonces también como desde quizás la capacitación profesional para poder detectar aquellos casos. Yo sé que a Sí, veces no es fácil, no. pero sí uno quizás tiene que tener más o menos como un plan, ¿cierto? O herramientas para poder hacerlo. Mm. Y lo otro también importante, que creo que igual se va a conectar con una respuesta anterior, es el tema de la base de datos, ¿ya? Como tener un buen registro. Local, como local. Sabemos que a veces hay situaciones de crisis que las personas se han acercado a servicios de Sí, claro. urgencia, ¿cierto? Y yo creo que eso igual es importante porque uno, teniendo un bajo control de Mm. estas personas, puede ir apoyando lo que decías tú, pues quizás Mm. hacer un seguimiento, oye, ¿cómo te has sentido? Claro. ¿Necesitas apoyo? A veces, como dicen, no hay como red familiar, Mm. red de apoyo familiar, pero sí puede haber esta social que también incluye lo que es los centros de salud Por que supuesto. sean más cercanos a donde viven las personas. No, por supuesto. Sí. Ahora, yo creo que en relación a eso es importante todo lo que tú planteaste, pero también creo que es importante como mirar que se ha avanzado mucho en salud mental a nivel país. Se han hecho muchos esfuerzos, crear políticas, crear programas, se ha robustecido mucho las distintas estrategias, y yo creo que ese es el espíritu de esta situación. Yo creo que es importante robustecer para poder llegar a tiempo, porque los problemas de salud mental tienen tratamiento, las muertes por suicidio son evitables, por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es articularnos mejor, generar nuevas estrategias, nuevos espacios para justamente poder llegar a que no llegamos. Y en relación a ese mismo punto, como me acordé de un chiste de Leo Caroe en el Festival de Viña, cuando él describía a su papá, y en un momento dijo, mi papá tenía dos emociones, contento y más enojado que la chucha. Como que eso es lo que él dice, ¿no? Y la verdad es que, claro, nosotros le pedimos a los hombres que exprese emocionalmente cómo se siente, pero al final nunca ha tenido la oportunidad ni siquiera de saber cómo se siente, porque el único como emoción que en general los hombres han tenido como más posibilidad de demostrar es la agresividad, es el enojo. Versus las mujeres que hemos tenido más oportunidades de expresar otras emociones, ¿cierto? Obviamente con el prejuicio igual, pero de expresar un poco más de otra variedad, ¿no? De emociones. Y yo creo que ahí los temas de género nos juegan bien en contra, por eso es importante como hablar desde el género. O sea, el género no es solo hablar de mujeres, no es solo hablar de feminismo, es mucho más. Y creo que entender las temáticas de salud mental desde la mirada del género es relevante. Ya, Consu, desde tu experiencia tanto clínica y también como desde la investigación, ¿qué factores protectores son los que tienen mayor como evidencia y también que pudiesen prevenir alguna situación difícil en salud mental? Mm. A ver, yo creo que el factor común y el más importante tiene que ver con los vínculos sociales, como sentir que tengo un otro al que le importo, sentir que tengo un otro con el que puedo contar. Yo creo que eso es una cosa trascendental. Las personas necesitan sentir eh, que, que son relevantes, y yo creo que tener un vínculo que puede ser familiar o no, pero sí sentir que tengo un vínculo social es un factor protector súper importante. Por otra parte, también hay un vínculo que es relevante y que tiene que ver con el aceptar la ayuda. Como se ha demostrado que las personas que a lo mejor tienen dificultad en pedir ayuda, pero sí tienen capacidad de aceptar ayuda, tienen un factor protector mayor que las personas que no tienen la capacidad de aceptar ayuda. Asimismo, si alguien tiene la capacidad o la habilidad de pedir ayuda, también es mucho mejor que aquellos que no tienen la capacidad de pedirla, evidentemente. Y esos son factores efectivamente protectores. Por otra parte, tener propósitos de vida. Y ahí yo creo que nosotros los terapeutas ocupacionales trabajamos mucho con las personas que están pasándolo mal en distintos contextos de la vida, salud física, salud mental, laboral, infancia, mi parte,
donde podemos eventualmente como buscar nuevas como situaciones o nuevos intereses o nuevas ocupaciones significativas y por lo tanto desde ahí ayudar a construir un nuevo propósito. Incluso en personas que a lo mejor producto por distintos motivos a lo mejor han perdido algún propósito vital. Entonces yo creo que eso también es algo que se evidencia como algo relevante, ya como que vale la pena como invertir en eso. Y creo que en mi experiencia yo te diría que otro factor que es importante es saber a dónde y con quién hablar de las cosas que pasan. Y yo creo que ahí tenemos una pega como trabajadores de la salud, como trabajadores sociales, como trabajadores sociosanitarios, de perderle el miedo a preguntar, como de poder decir, oye, ¿qué pasa? Preguntar abiertamente, ¿has pensado en hacerte daño? Y como también estar preparado para saber qué decir si me dicen que sí. Como no porque me van a decir que sí o que me pudieran decir que sí, yo voy a decir, antes mejor me pregunto porque no sé qué decirle. No, tener un plan como para poder saber qué hacer. Yo creo que eso también es un factor protector importante, como poder desmitificar, hablar abiertamente de la salud mental nos permite derribar mitos dentro de la salud mental, ¿ya? Y yo creo que al derribar mitos, también para las personas que lo están pasando muy mal, les abre la oportunidad de poder decir, me pasa esto, me siento así, necesito ayuda, como sin tener tanto miedo como al qué dirán o cómo me van a tratar, qué me podrían decir, que obviamente es algo que cualquiera le podría como interferir, ¿no? Eso como principalmente, como pensando como en lo que tiene más evidencia. Y también, que no es menos importante, es que también hay estrategias que uno puede utilizar de manera como individual, voy a decir así, en compañía o en ayuda de un profesional de salud, que son los planes de seguridad. Los planes de seguridad son una estrategia que se implementan con personas que tienen temáticas de salud mental y son para crisis de salud mental. Por lo tanto, uno no las hace cuando la persona está en crisis, uno las hace cuando la persona está mejor o más estabilizada. Claro. Uno lo puede hacer, o sea, si alguien supiera hacerlo por sí mismo, lo podría hacer solo, pero la idea es que uno lo haga en colaboración con algún terapeuta, con algún psicólogo, con su psiquiatra, con alguien del equipo de salud. También podría hacerlo con un médico general, ojo. No es que sea una estrategia que sea solo para psiquiatras, ¿ya? Pero sí, el plan lo que hace es como delimitar, algunos planes tienen 3 puntos, otros tienen 5 puntos, da lo mismo los puntos, pero 3 elementos principales. Uno, que la persona a la que se hace el plan, ¿cierto? Que lo construye en conjunto con el profesional, pueda definir cuáles son como los gatillantes que le generan crisis. Por ejemplo, pelear con mi familia, pelear con mi polola, o tal vez que me vaya mal en la universidad, o a lo mejor perder mi trabajo, tener problemas económicos. Yo ahí puedo poner una lista de 3 o 5 elementos que me generan una situación como que me pone en crisis, ¿ya? Luego, frente a eso, un segundo apartado que te pregunta qué puedo hacer frente a esto. Entonces la idea es poner ahí actividades que me ayuden a controlar esa sensación de malestar. Mira, en verdad, cuando yo estoy muy enojado, ducharme me hace increíble, salir a pasear al perro, hablar con una amiga por teléfono, X. Y un tercer apartado que tiene que ver con dónde puedo pedir ayuda en caso de que estas estrategias no me estén resultando. Y en ese lugar de dónde pedir ayuda, ahí yo identifico personas, que pueden ser de mi círculo cercano, instituciones a las que pudiera pedir ayuda, y la idea es que uno pone no solo el nombre, sino también el teléfono o el contacto, que puede ser un correo, puede ser un WhatsApp, un número telefónico. Claro, que puedan recurrir como rápidamente. Exacto. En casos de crisis. Y la idea de ese como plan es que sea de conocimiento de la persona, pero también de alguna persona relevante, familia, amigo, qué cosa que lo pueda ayudar en el momento de crisis a mirar el plan y tomar acción. En general, yo diría que es una estrategia que tiene bastante evidencia de que funciona muy bien y que también le permite tener herramientas a la persona que acompaña, que fue una pregunta que hiciste como al inicio. Yo como persona que acompaño, ¿qué puedo hacer para poder acompañar o ayudar? Bueno, aquí hay una estrategia que uno pudiera eventualmente hacer y que pudiera permitirle a esta persona conseguir la ayuda que necesita a tiempo y también ganar tiempo para evitar que la crisis como que pueda
llegar, ¿cierto?, a aumentar en intensidad y también en consecuencias. Ahora bien, yo creo que aquí en los temas de salud mental no hay recetas como de cocina, así como que uno le puede decir a todo esto sí, esto no sé qué, uno tiene que ir probando, pero los planes de seguridad son un muy buen pie para partir, ¿no? Como buscando apoyo. Y yo creo que en ese contexto, los planes de seguridad es algo que podríamos tener todos. Como no solo alguien que tenga un problema de salud mental, tú podrías hacer el tuyo, yo puedo hacer el mío, de hecho, yo tengo el mío hecho. Como de forma preventiva. Como de forma preventiva, porque al final eso es prevenir. Entonces, a quienes nos escuchan, si alguno de ustedes está acompañando a una persona con temáticas de salud mental, si alguno de ustedes está siendo acompañado por un equipo, esta es una estrategia que podrían utilizar para poder efectivamente tener una herramienta más en una situación de crisis. Es una súper buena herramienta, creo que a veces uno lo puede conversar, ¿cierto? Como que tenéis muy claro, pero cuando lo plasma igual es distinto, porque de cierta forma como, no sé si te queda más grabado, pero sí quizás es una forma más automática de recurrir en caso de decir, bueno, yo cuento con esto, bueno, voy para allá, porque claro, muchas veces cuando uno está como muy bloqueado con muchas cosas, con problemas de salud mental, no tenemos como esa capacidad a veces de ver cuáles son no sé si soluciones, pero sí, ¿qué puedo hacer? Es que sí, efectivamente es así, como que uno está como tan cerrado que llega un momento en que uno como que no ve nada. Entonces como que, no, es que no hay nada que yo pueda hacer y esta sensación como de que estoy como atrapado es una sensación que nos puede llevar a pensamientos muy oscuros y también a situaciones muy de riesgo. Entonces, cuando yo no puedo ver, necesito lentes, ¿no? Bueno, yo necesito, porque soy un topo, necesito lentes, y el plan de seguridad es un poco eso, es como hacer un zoom en una herramienta que sí tengo y que a lo mejor en el momento en que estoy mal no voy a poder visualizar. Entonces, me permite ganar tiempo hasta que alguien me pueda ayudar o contener o no sé qué, y también me permite estar seguro. Por eso va plan de seguridad. Y ahí, como dices tú, es importante que otra persona, quien acompaña, sepa de este plan, exacto, ¿cierto? Y que también la persona también se sienta segura con esa persona. Porque a veces tú puedes contar algo, pero a veces pasa, pucha, no debería haberlo contado. Porque quizás esa no es la persona adecuada para, ¿ya? Y ahí la importancia de la persona que acompaña, lo que decías tú, o sea, sin juzgar, a muchas personas solo necesitan ser escuchadas para poder como expresar lo que están sintiendo y de cierta forma eso igual genera alivio. Como, por supuesto que sí. Bueno, me saqué un poquito una carga, ¿cierto? Porque alguien me escuchó. Así que es súper importante lo que nos acabas de compartir. Gracias. Yo de verdad creo que es una buena estrategia. De verdad, a quien nos escucha, los invito a usarla. Yo tengo la mía en mi refrigerador. Entonces tengo el refri con todo mi, ¿cómo se llama? Imancito y mi plan de seguridad. Porque creo que todos en algún momento podemos tener un problema de salud mental. Yo creo que eso también es algo que yo quiero recalcar. O sea, los problemas de salud mental, eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, es una temática que todos podemos experimentar en algún momento de nuestras vidas. Se espera que al menos el 80% de la población tenga al menos una vez en su vida un problema de salud mental. Sí. Por lo tanto, yo creo que estoy en ese 80, no en el 20, entonces efectivamente prevenir es más fácil que remediar. Entonces, siempre es bueno estar precavido. Y yo creo que uno no sabe cómo se viene la vida, pero siempre es bueno tener alguna herramienta que nos permita sentir que tenemos algo de control frente a lo que nos pasa. Y yo creo que eso es como muy, muy importante pensando en esto que yo les contaba recién, que a nivel mundial se estima que las personas van a tener problemas de salud mental, sin duda. Entonces, yo lo único que les podría decir a todos los que nos escuchan hoy día, que nos acompañan, es que efectivamente, si alguien está pasando por una situación de salud mental, puede pedir ayuda. Si alguien siente que no tiene que pedir ayuda, a lo mejor de su red, hay instituciones a las que puede recurrir. También en redes sociales hay instituciones que tienen como chat y cosas así donde uno puede conseguir información. Y yo creo que también uno que acompaña también puede conseguir ayuda en esos mismos espacios y si no, en estrategias como esta.
Muchas gracias, Consu. Eh, en base a lo que dijiste recién, me siento muy identificada porque creo que igual falta harta educación y acercarnos más con respecto a lo que es salud mental, porque yo prácticamente toda mi vida nunca pensé que quizás tenía como síntomas de ansiedad o, bueno, ciertos sintomatología, pero en algún momento como en la universidad, cuando estuve en práctica profesional, me vino mi primera crisis de ansiedad y para mí fue como, esto existe, ¿cachai? Siendo que ahora, cuando empecé a analizar o reflexionar como el antes de esa crisis, claro, pues había muchas señales que mi cuerpo estaba expresando y que de cierta forma yo por quizás desconocimiento Claro. o también porque nunca tuve esa experiencia de que alguien te dijera, oye, estás bien, puedes expresarte como pasaba antiguamente, que ahora sigue pasando, pero quizás menos, porque Sí. está un poquito más visibilizado. Pero para mí sí fue un choque, fue como, de verdad esto existe, no, y cuando me ocurrió como que de verdad no se lo doy a nadie, o sea, fue como algo muy terrible en mi vida, que marcó como un antes y un después, y yo siempre lo digo así porque de verdad, si bien ahora yo teniendo más conocimiento, sí puedo identificar todas las señales que habían, y que fueron muchas, que yo de verdad a veces pienso, ¿cómo soporté tanto Claro. eso? ¿Cómo soporté tanta esta carga emocional? Y que tuve que llegar a este punto de tener una crisis de ansiedad para poder recién ser consciente de que no me estaba cuidando lo suficiente o que habían ciertas situaciones que gatillaban cierto malestar, pero que yo no tenía las herramientas para poder abordarlo. Incluso en ese momento yo creo que sí necesité medicación, pero no sabía cómo actuar. Y eso que estaba en la universidad. No sabía cómo actuar, pido ayuda, será necesario, y en ese momento decía, pero ¿cómo no voy a poder sola? Y al final esperé mucho tiempo, que de cierta forma ya no necesité la medicación, pero sí quedaron estas sensaciones como síntomas más corporales, ¿cierto? Sí. E incluso desde la interacción social me generó un impacto. Así es que es muy importante lo que tú dices porque es importante tener las herramientas y también saber que puede pasar, ¿no? Que la gran mayoría de la población va a cursar quizás lo más probable, como dice la organización y otras instituciones, por algún momento difícil de salud mental y que sería súper importante contar con alguna herramienta para poder abordarlo tempranamente y prevenir cosas como más complejas. Quizás en ese contexto quiero también como para ir como dejándole como algunos tips a las personas, aclarar también que tener síntomas no es lo mismo que estar con una patología de salud mental. O sea, yo puedo tener ciertos síntomas sin que eso esté organizado como una patología, propiamente como un cuadro, sino que es por algo circunstancial. Y también puede ser que eso se vaya como prolongando en el tiempo, entonces yo puedo decir, esto es un cuadro de salud mental. De hecho, por ejemplo, la misma ansiedad, cuando uno dice, ay, ando ansioso, como que el trabajo me tiene estresado, no sé qué, que eso yo creo que es algo que hemos sentido todos alguna vez. No porque cada persona está estresada en su trabajo va a decir, es que yo tengo una crisis de ansiedad. Sin embargo, si eso se empieza a prolongar, llevamos más de un mes con este tema, me está afectando en otros ámbitos de la vida, ha cambiado mi humor, estoy teniendo problemas para dormir, estoy teniendo problemas como en el movimiento de mi cuerpo, en mi comodidad, entonces yo podría decir claramente, aquí han pasado 3 semanas y la cosa no se ha normalizado, esto tal vez sí podría ser una patología, en este caso cuadro de ansiedad, pero si estoy viendo la situación 2-3 días y luego esto remite, claro, puedo haber tenido unos síntomas, pero no necesariamente es una patología. Entonces, por eso cuando uno va al médico a preguntar por temas de salud mental, una de las cosas que le preguntan, ¿hace cuánto tiempo tiene los síntomas? Porque en el fondo hay mucha gente que puede tener síntomas sin tener un cuadro clínico descrito, pero tiene síntomas y por lo tanto igual hay que hacer cosas, ojo. Y hay otras personas que efectivamente ya tienen el cuadro propiamente tal y que probablemente van a necesitar hacer más estrategias, incluyendo la medicación, versus personas que a lo mejor tienen pequeños síntomas, están recién partiendo, que a lo mejor con ciertos cambios en su rutina, en sus hábitos, con algunas estrategias de manejo emocional, pudieran como en el fondo resolverlo. Pero yo que les diría, cualquier síntoma que les genere malestar, no se acostumbren. Eso. Inmediatamente pregunten. Claro. Mira, aunque vaya al médico y le digan que no tiene nada, o que probablemente lo que le está pasando es algo circunstancial, consulte, porque
Lo que si no pasa es un poco lo que nos dices tú. Uno está meses pasándolo pésimo, pudiendo haber hecho cosas para estar un poco menos mal, porque al final todos nosotros tenemos en nuestro chip mental, no, si esto debe ser algo pasajero, se me va a pasar. Es algo que yo puedo manejar, ¿cómo no voy a poder manejarlo? Porque además uno tiene esta idea y como que pareciera ser que uno pudiera con todo. Y yo creo que mi dinámica es yo puedo con todo, pero no al mismo tiempo. Claro. Entonces, como justamente, que hoy día a lo mejor no puedo con esto y está bien. priorizar. Y no tengo por qué poder con todo, ¿no? Entonces, como que también, oye, no debe ser un imperativo eso. Por lo tanto, buscar ayuda es primordial. Los temas de salud mental son importantes y sus consecuencias no son solo en la salud mental, son en las relaciones interpersonales, son en la forma de tomar decisiones, son en mi salud física, es en mi sueño, en mi energía. Por lo tanto, busque ayuda. Ese sería como mi consejo final, como si se siente mal, busque ayuda. Y ahí también, contándote esa misma experiencia, cuando buscamos ayuda y no tenemos un recibimiento como corresponde por parte del profesional o la persona que yo le estoy acudiendo, no quedarse con eso, siempre ir donde otra persona, porque a mí me pasó que cuando me vio el médico, como para ver esta sintomatología, me dijo, ¿y usted tiene depresión? ¿Por qué está así? Y yo lo miré y no sabiendo mucho, y le empecé a comentar, pero fue súper desagradable y súper incómodo. O sea, yo cero posibilidad de poderme abrir con ese tipo de persona. Y cualquier persona le hubiese ocurrido lo mismo. Exacto. Entonces, tampoco quedarse con eso, porque como yo no tuve en ese momento las herramientas personales para poder pedir ayuda a tiempo, me ocurrió este episodio y después yo dejé de intentarlo, ¿cachai? Entonces también eso es como muy importante, de que no se queden solo con esa persona que no se sintieron acogidas, sino que tratar de ampliar un poquito más esta como posibilidad de poder pedir ayuda. Ya yo sé que es difícil, porque cuando uno está mal, idealmente es que te puedan acoger al tiro, sobre todo instituciones. Sí, por supuesto. Es como porque uno espera que ellos sean los adecuados en cómo te van a contener, etc. Sí, pues. Pero las personas somos personas y hay prejuicios también, incluso los profesionales los hay. Entonces, si usted tiene la mala suerte de lo que nos cuenta la Cami, obviamente busque otra segunda opinión, pero no se acostumbre a sentirse mal. No hay que acostumbrarse a lo que nos hace mal, no normalicemos no dormir bien, el estar cansados todo el tiempo, el sentir que tengo que andar así como moviéndome como el olor al alambre. No normalicemos que me tenga que fumar 20 puchos en un día. O sea, como no normalicemos cosas que no generan bienestar. Yo creo que por ahí va. Hay hartas cosas que se pueden hacer, hay hartas herramientas que se pueden usar. Y yo creo que también es una responsabilidad de todos nosotros como velar por nuestro propio bienestar. Entonces, si yo sé que hay algo que me está generando malestar, a lo mejor es algo que no puedo cambiar. Por ejemplo, a lo mejor, no sé, mi malestar puede ser mi trabajo y no me puedo ir de ahí. Ok, buscar qué otras estrategias tengo para, por ejemplo, cuando salgo de mi trabajo pueda como retomar mi bienestar. Caminar, hacer algún tipo de manualidad, hablar con algún tipo de amigo, un hobby. O sea, cómo darle a mi cuerpo, pero también a mi alma, a mi espíritu, como a mi interior, un espacio también para expresar como qué es lo que pasa y poder desconectarse de este otro espacio que a lo mejor para mí es más tóxico o es menos agradable o es más complejo. Y eso puede ser trabajo, familia, pareja, da igual. Como que no importa lo que sea, pero si es algo que yo no puedo como en el fondo eliminar de mi vida, al menos generar espacios de cosas que sí me generen bienestar, que puedan contrarrestar estas emociones negativas que me da este otro espacio. Muchas gracias, Consu, por toda esa experiencia que compartiste, también por todos los tips, la estrategia que de cierta forma igual podemos utilizar en casa o de forma personal, pero me llamó mucho la atención el plan de seguridad. Creo que es una muy buena estrategia que también pueden usar los profesionales en sus intervenciones. Así es que, y bueno, agradecer también a todas las personas que nos ven, que nos escuchan.
Si estás pasando por una situación difícil de salud mental, recuerda que pedir ayuda es una opción, ¿ya? No necesariamente lo tienes que hacer sola o solo, ¿ya? Incluso puedes escribirnos a nuestro correo electrónico o también puedes llamar al 600-360-777 o al asterisco 4141, que son líneas telefónicas del Ministerio de Salud, quienes prestan servicios o apoyo psicológico a aquellas personas que están en crisis y también a aquellos que puedan estar acompañando a esa persona. Bueno, nos estamos viendo en un próximo episodio de Una Pausa y Seguimos, porque sí, a veces para seguir tenemos que saber pausar. ¡Eso! Oye, y invita a la gente a suscribirse a mi canal de YouTube, porque en eso estamos bajitos. Ah, bacán, no tengo cámara. Esa. ¿Ahí está? Sí. Ya, entonces, bueno, a todos quedan cordialmente invitados a ver este capítulo y también a suscribirse al canal de YouTube. Una pausa y seguimos. Eso. Los esperamos. Gracias. Chao, chao. ¿Sabéis lo que me faltó también decir? No dije nada en mis redes sociales. Eso. Sembrando Diálogos es un podcast que habla sobre terapia ocupacional, bienestar y salud mental, que hacemos en conjunto con Camila Toro. Un besito para ti. Mi dupla, estamos en Instagram. Dijiste Camila Toro. ¡Perdón! ¡No! Borra. Ya. Sembrando Diálogos es un podcast que habla sobre salud mental, bienestar desde una perspectiva de terapia ocupacional y que hago en conjunto con mi colega y amiga Andrea Toro, a quien le mando un besito. Y la verdad es que ahí estamos trabajando y hace más de un año y medio en Spotify y en el canal de YouTube en distintas temáticas que tienen que ver con salud mental, bienestar, personas mayores, infancia, desde todo el ciclo vital. Así que están todos muy, muy invitados a seguirnos en Instagram Sembrando Diálogos, en Spotify Sembrando Diálogos y en el canal de YouTube también Sembrando Diálogos, o si no, en mis redes sociales, teo.estadella de Instagram. Eso. Ya. Y yo no tengo cámara, así es que me voy a acercar ahí. Así que recuerden seguirla, ¿sí? Nos vemos. Chao, chao.